Hola, soy Jesús Simpra Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar el teorema de Thevenin-Norton sobre este circuito. Pues el objetivo de la aplicación de estos teoremas es encontrar un circuito equivalente para esta parte que esté conectada pues por estos dos nodos a esta resistencia R donde pasa una corriente I0. No vamos a tomarle tanta importancia puesto que no es el objetivo de el presente, encontrar cuáles son los dos valores. Simplemente lo que vamos a hacer es encontrar un circuito equivalente para el que está conectado pues a estos nodos, es decir, esta parte del circuito. Bien, para ello pues vamos a comenzar encontrando cuál es el voltaje de Thevenin. Para ello vamos a redibujar el circuito como sigue. Así. Ajá, de esa forma. Y aquí está la fuente de tensión. Y aquí están los nodos A y B desconectados. Bien, entonces lo que tenemos que encontrar entonces es el potencial o es el voltaje entre estos dos puntos, que es el voltaje de Thevenin. De esa manera entonces, bueno, pues vamos a decir que aquí está R1, acá está R2, R3, R4 y pues aquí pues un voltaje B, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Pues con el objetivo de encontrar la diferencia de potencial, lo que podemos hacer es pues encontrar cuál es la diferencia potencial entre nodo A y nodo B. O sea, podemos encontrar los potenciales de cada punto de cada nodo y pues encontrar el potencial de este nodo y este nodo, que son pues prácticamente los mismos que estos, y restarlos. Para ello pues lo que podemos hacer para encontrar dichos potenciales de cada nodo es aplicar un análisis de nodos sobre este circuito. Para ello pues vamos a poner que este nodo esté conectado a tierra, o sea pues nuestro nodo de origen, nuestro nodo de referencia, es decir que aquí hay 0 voltios. Por acá va a estar un nodo A, por aquí podemos decir no, un nodo, este va a ser nuestro nodo A, ¿no? Pues que coincida, nodo A. Por acá vamos a llamarle nodo C y aquí pues nodo B. Entonces pues para empezar notemos que pues hay una fuente de corriente, hay una fuente de tensión entre estos dos nodos. Entonces esto forma un supernodo, ¿no? Bueno, entonces vamos primero que nada a señalar pues las corrientes, ¿no? Yo voy a decir que por aquí va una corriente saliendo por acá, luego viene y entra de aquí, también sale otra por aquí y entra acá. Voy a llamar aquí I1, I2, I3 e I4. Muy bien. Pues ya que estamos, vamos a enfocarnos con el supernodo. Entonces pues primero que nada podemos notar pues una de las ecuaciones que sale, que es la diferencia potencial entre el nodo B y el nodo C, pues que es B, es decir 20 volts. O pues simplemente podemos irlo escribiendo sin unidades, pues no, para como lo hemos hecho en varias ocasiones, pues para irnos reduciendo la dificultad de los cálculos y de las operaciones que vamos a estar teniendo que hacer, ¿no? Entonces, pues por ahora lo vamos a poner 20 volts, luego podemos ignorar las unidades, que es de hecho lo que vamos a empezar a hacer justo ahora. Pues aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes sobre este supernodo, vamos a tener que las corrientes que entran, I2 e I4, son iguales a las corrientes que salen, I1 e I3, es decir, I2 más I4 es igual a I1 más I3. O planteándolo por aquí, vamos a tener que pues ¿qué es la corriente I2? Pues la corriente I2, expresándola en forma de ley de Ohm, es la diferencia potencial entre estos dos nodos, entre A y C, entre la resistencia pues por la que pasa. Esto es potencial en A menos el potencial en C sobre el valor de la resistencia por la que pasa, que es R2, que es 32. Vamos a ponerle ahora sí sin unidades. Luego sumamos la corriente I4, que va desde un potencial de 0 a un potencial C, es decir, tenemos menos BC, y pasa por una corriente por resistencia R4 que es de 30 ohms. Entonces es igual a esto sobre 30, y esto pues es igual a vamos a tener la corriente I1, que va desde el potencial desde el nodo B a nodo A, es decir, vamos a tener
potencial en B menos el potencial en A, y vamos a dividir sobre la resistencia esta R1. Muy bien, bueno, ahora pues esto lo tenemos que sumar, pues la corriente esta I3, la cual es esta, y es la diferencia potencial entre nodo B y 0, es decir, vamos a tener simplemente potencial en B entre la resistencia R3, que son 120 ohms, y aquí se me fue un error mío, pues sí, vamos a decir que no vamos a escribir las R's. A ver, ¿qué va aquí? Entonces, pues aquí decíamos que esta corriente es I1, que va a diferencia potencial entre B y A, y dividimos por resistencia 1, que son 96 ohms. Si multiplicamos toda la ecuación por 480, es decir, pues vamos a poner todo esto por 480, la cual es pues un común divisor de todos estos, ¿no? Un común divisor es un común múltiplo de todos estos denominadores que podemos encontrar aquí. Es decir, que al multiplicar toda la ecuación por esto, pues todos los denominadores se nos van a eliminar, nos van a quedar pues términos enteros multiplicando a cada uno de los numeradores, ¿no? Es decir, que pues 480 sobre 32 nos va a dar un cociente de 15, es decir que vamos a tener 15 por potencial en A menos el potencial en C. Luego 480 sobre 30 nos va a dar un cociente de 16, entonces más 16, bueno, con este menos pues simplemente menos 16 potencial en C. Esto es igual a 480 sobre 96, lo que nos da 5, entonces tener 5 por VB menos VA. Y luego pues vamos a sumar pues 480 sobre 120, pues es simplemente 4, ¿no? Entonces 4 por potencial en B. Lo que vamos a hacer ahora es pasar todo de un solo lado en la ecuación y pues simplemente igualarla a 0. Entonces vamos a tener aquí pues 15 potencial en A menos 15 potencial en C. Os voy a verificar rápidamente algo. Ajá, potencial en C. Pues bueno, nuevamente menos 16 potencial en C, lo cual pues obviamente vamos a agrupar después. Menos 5 potencial en B menos el potencial en A, menos 4 veces el potencial en B, eso es igual a 0. Y pues ya, bueno, hora de recuperar los términos. Tenemos aquí para BA, tenemos BA, BC, 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 aquí tenemos BA. Entonces vamos a tener aquí 15 más menos 5 por menos, pues es 5, entonces 20 potencial en A. Luego para el potencial en B pues vamos a tener esto y esto nada más, no, aquí pues esto es A, esto es C, C, esto es A y esto es pues también B, ¿no? Entonces estos dos, los cuales tienen signo negativo, entonces menos 9 potencial en B. Y por último para el potencial en C, pues estos tres ya están descartados, este también, entonces simplemente son estos, los cuales dan menos 31 BC. Eso es igual a 0 y esta es la primera de nuestras ecuaciones. Bueno, en realidad la primera pues es esta. Esta es la segunda ecuación del sistema de ecuaciones lineales que vamos a plantar para resolver para los potenciales de nodos. Luego pues ya solo queda aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo A. Entonces por aquí va a venir pues la corriente I1, ¿no? Pues va a venir aquí I1 y pues va a salir I2. Entonces pues para bueno, eso es un supernodo, vamos a ponerle super, y para A vamos a poner que pues I1, la corriente que entra es igual a la corriente que sale, que es I2. Entonces pues I1 es igual a ¿qué? A el potencial en B menos el potencial en A entre la resistencia por la que pasa, que es de 96 ohms, simplemente 96, y esto es igual a la corriente I2, que es el potencial en A, menos pues el potencial en C, y esto pues lo dividimos entre R2, que son 32 ohms.
Luego pues 96 es 3 veces 32. Entonces podemos multiplicar todo esto por 96 y pues deshacernos de los denominadores. Entonces multiplicando todo esto por 96, pues eso también. Entonces pues para mantener la ecuación, ¿no? Esto es igual a, entonces el potencial en B menos el potencial en A. Aquí vamos a tener 96 sobre 32, lo cual es 3. Entonces vamos a tener 3 por BA. Vamos pasándolo al otro lado, vamos a tener menos 3BA. Y aquí vamos a tener menos 3BC. Del otro lado vamos a tener más 3BC. Esto es igual a 0. Vamos a reagrupar términos. Aquí tenemos este término de BA. Aquí también tenemos término de BA. Esto nos da menos 4 potencial en A. Solo tenemos 1 en potencial B más potencial B. Y tenemos solamente también pues 1 para potencial en C, pues más 3 BC es igual a 0. La cual es la tercera y última de nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a plantearlo entonces. Primera ecuación, vamos a tener 0, 1, es la matriz de coeficientes, ¿no? 0, 1, menos 1, tenemos luego 20, menos 9, menos 31, y vamos a tener menos 4, 1 y 3. Y pues la matriz, esa es la matriz de coeficientes. La matriz de variables entonces va a ser BA, B sub B y potencial en C. Y esto pues es igual a pues a la matriz o pues vector de resultados, que va a ser, pues para la primera ecuación es 20. Para la segunda ecuación esta pues es 0. Y para esta también es 0. Entonces tenemos así y resolvemos este sistema mediante pues una calculadora para obtener pues los potenciales. Entonces vamos a tener 0, 1, menos 1, que es la matriz de coeficientes, igual a 20, 20 menos 9, menos 31, igual a 0, menos 4, 1, 3, igual a 0. Y esto nos da como resultado que bueno, nos da que el potencial en A es igual a 1 volt. El potencial en B pues son volts, puesto que pues todo lo que estamos manejando aquí pues son volts, son ohms. Entonces eso también, esos potenciales deben estar en ohms, en volts, perdón. Luego el potencial en B son 16 ohms, 16 volts, perdón. Y el potencial en C es igual a menos 4 volts. Muy bien, entonces habiendo obtenido cuáles son los potenciales de cada uno de estos nodos, aquí tenemos el potencial en este nodo, en este y también en este. De forma que el voltaje de Thevenin va a venir siendo la diferencia potencial entre este nodo y este. Es decir, VA menos el potencial en este nodo, que es 0, entonces menos 0, lo cual va a ser simplemente VA, y esto va a ser 1 volt. El voltaje de Thevenin es simplemente 1 volt, lo cual vamos a escribir por acá. Voltaje de Thevenin igual a 1 volt. Muy bien, entonces vamos a borrar para pues continuar con lo demás. Muy bien. Luego, pues lo que necesitamos ahora es encontrar cuál es la corriente de Norton, y para ello pues vamos a redibujar el circuito pues simplemente conectando estos dos nodos en corto, de forma, o sea, en cortocircuito, de forma que vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos esta resistencia, bajamos un poco, tenemos la siguiente resistencia, por aquí, resistencia, resistencia, y por aquí están los nodos conectados en cortocircuito, y aquí está esta fuente de tensión. Y bueno, entonces lo que queremos encontrar es el valor de la corriente que pasa por aquí. Vamos a llamarla IN de corriente de Norton. Luego, pues ¿qué más sabemos? Pues conocemos que pues aquí está la resistencia R1, aquí está R2, R3, R4.
los cuales pues tienen los valores que aquí se indican, y aquí está el potencial B. Lo que podemos hacer es un análisis de mallas en este circuito. Pues aquí vamos a señalar las corrientes. Aquí no voy a poner que es I3 sino IN, ¿no? De forma que ya pues al resolver el sistema de ecuaciones que va a salir de aquí, pues simplemente ya vamos a obtener cuál es el valor de la corriente que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera malla, lo cual va a ser, bueno, pues va a venir la corriente, entonces vamos a tener R1, bueno, simplemente 96, vamos a obviar las unidades, 96 por I1, más R2 que son 32, pero va a ser I1 porque viene así, IN viene en sentido contrario, entonces menos IN. Luego menos este potencial que son 20 menos 20, eso es igual a 0. Entonces pues vamos a reagrupar. Esos son 4 veces 32. Entonces pues vamos simplemente a sumar, ¿no? Vamos a sumar 96 más 32, lo cual son pues 128, si no me equivoco, sí. 128 por I1 menos IN es igual a 20. Es la primera ecuación, lo que nos sale de la primera malla. Luego para la segunda malla vamos a tener que pues la corriente va así, entonces vamos a tener R3 que son 120 por I2, vamos pues más 20, y va luego la corriente así, la cual se le opone la corriente de Norton. Entonces vamos a tener más, R4 son 30, vamos a multiplicar por I2 menos IN, eso es igual a 0. Entonces pues 120 más 30 pues son 150 por I2, menos 30 por corriente de Norton, y esto pues va a ser igual a, restando este 20, pues menos 20, ¿no? Entonces esa es la segunda de nuestras ecuaciones. Luego para el tercer lazo vamos a tener que por aquí igual forma vamos a tener R2 que son 32. Acá se opone la corriente I1, entonces vamos a tener IN menos I1 más, pues seguimos, simplemente llegamos aquí, entonces R4 que son 30, y multiplicamos por pues IN menos la que se lo opone, que es I2. Eso es igual a 0, entonces pues esto es igual a, tenemos menos 32 I1 menos 30 I2, y pues 32 más 30 IN que son más 62 por IN, eso es igual a 0. Entonces ya tenemos pues las tres ecuaciones. Vamos a plantear la matriz de coeficientes. Entonces vamos a tener 128, 0, menos 1, luego 150, no, 0, 150, menos 30, y por aquí vamos a tener menos 32, menos 30 y 62. Entonces luego pues van las corrientes de lazo I1, I2 e IN, y eso pues es igual a 20 menos 20 y 0. Entonces pues vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales. Entonces vamos a escribir la matriz de coeficientes: 128, 0, menos 1, lo que es igual a 20, 0, 150, menos 30, menos 20, menos 32, menos 30, 62 y 0, lo cual nos da momento, aquí cometí un error. En esta primera ecuación no es menos 1, sino es menos 32, ¿no? Pues es un error simplemente, ¿no? Menos 32. Entonces aquí no es menos 1, es menos 32. Bueno, entonces pues vamos a volver a calcularlo.
y esto nos da las corrientes siguientes. Para I1 vamos a tener 31/192 amperes. Para I2 vamos a tener menos 31 sobre 240 amperes. Y por último, la corriente de Norton nos va a dar un valor de 1/48 amperes. Con lo cual, pues teniendo la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin, podemos decir entonces por el teorema de Norton que la resistencia de Thevenin debe ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Entonces esto es igual a 1 volt sobre 1/48 amperes, lo cual pues por supuesto son simplemente 48 ohms. Entonces de esta manera simplemente vamos a plantear cuál va a ser el sistema equivalente, cuál va a ser el circuito equivalente de todo esto que habíamos dicho. Y pues va a ser el siguiente. Vamos a tener entonces aquí el voltaje de Thevenin, aquí la resistencia de Thevenin, aquí está conectado a este nodo, aquí está a este otro nodo, aquí está esta resistencia R por donde pasa una corriente de I0, aquí está la resistencia de Thevenin de 48 ohms y el voltaje de Thevenin de 1 volt. Entonces pues este es el circuito equivalente de toda esta parte que está conectada pues a esta resistencia R donde pasa una corriente I0. Y pues para ello hemos obtenido la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Entonces pues con ello podemos dar por concluido pues este análisis de este circuito y pues este problema, ¿no? Podemos dar por concluido este problema porque pues lo hemos resuelto.